Papi Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos de estar delante de ti, escuchando tu palabra, ministrando tu palabra. Esperamos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos dirige y que nos das esa palabra que necesitamos para oír, para entender, para vivir un día más en tu presencia. Te doy gracias, Papi Dios, y te pido que tú seas el que toques nuestro corazón, que restaures nuestras vidas, que nos vivifiques. Te lo agradezco, Papi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, mis amados hermanos, hoy vamos a estar, amigos, todos los que nos están escuchando, hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo. Este es el segundo capítulo que vamos a leer y vamos a enfocar ciertas cosas de la lectura. Y en este caso, una de las cosas que me gustaría enfocar en este capítulo, las profecías que se cumplieron, la profecía más importante que hemos tenido. ¿Cuál es esa profecía? La venida de nuestro Mesías. Pero vamos a ver cómo cada una de las palabras que se mencionan en la Biblia, años y años atrás, podemos ver el cumplimiento de cada una de ellas. ¿Qué queremos aprender entonces en esta lección? Principalmente en esta lectura, me gustaría que tú que estás escuchando, tú que has estado esperando y confiando o esperando en Dios y de repente piensas, es que no pasa nada, es que yo no veo resultados. Quiero decirte que a través de la lectura, el aprendizaje de la palabra de Dios, tu fe aumenta si tú le permites a Dios. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchamos, más conocemos, nuestra fe aumenta. Así que, amado amigo, hoy vamos a leer, si tú tienes tu Biblia por ahí, te animo a que la abras conmigo si es que puedes, si estás en tu casita, si estás en un lugar, un espacio donde tú puedes abrir tu Biblia y leerla conmigo. Si estás escuchando mientras vas manejando, no te atrevas a abrir tu Biblia. Espera, pero escucha la lectura de esta mañana. Vamos a mirar cómo se cumplieron la palabra de Dios, la escritura. Lo que Dios habló miles de años atrás se cumplió. Y quiero que sepas que ahora, miles de años después, la palabra sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios sigue cumpliéndose y el propósito por el cual esta palabra fue dada se sigue manifestando y se sigue viendo. Con esto dicho, me gustaría que empezáramos a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 1. No nos vamos a detener tanto, vamos a irnos directamente en la palabra y bueno, sin más, quiero que empecemos a leer o escucha. Dice así, visitantes del oriente. Vamos a ver, la vez pasada estuvimos viendo el nacimiento de Jesús y hoy vamos a continuar un poquito. ¿Qué nos dice acerca de ese nacimiento? ¿Cómo Jesús vino? ¿Cómo se cumplió la palabra en el nacimiento de Jesús? Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es impresionante cómo estos sabios de diferentes naciones, dice del oriente, o sea, no estaban presentes, pero estos hombres, estos sabios, unos sabios que decían estudiosos y se preparaban en la palabra, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Eran estudiosos. Sigamos leyendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle.
quiero que veamos esto. Vemos su estrella. Quiere decir que había señales, milagros, que años atrás, y estos estudiosos estaban viendo, mientras ellos estudiaban, vieron el cumplimiento de una promesa. Y ellos dicen, ¿dónde está? Acabamos de ver la estrella. Y sigo leyendo, dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todo Jerusalén. Quiero que estemos conscientes que todo Jerusalén, o sea, en Jerusalén, en Israel, el pueblo estaba consciente del nacimiento del Mesías, sabían. Pero Herodes, cuando los sabios se acercaron a preguntarle, dice que su corazón se perturbó. Sigo leyendo. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros. ¿Quién? Herodes. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y le preguntó, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? ¿Dónde se supone? ¿Por qué decir dónde se supone? Bueno, simple y sencillamente, porque ya estaba escrito. Y fue a preguntarle, obviamente, no fue a preguntarle a cualquier persona, fue a preguntarle a los sacerdotes, a los escribas, a aquellos hombres, los cuales se les dio la promesa de la venida del Mesías. Y dice, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? Para aquellos que no saben qué quiere decir Mesías, Mesías es el enviado de parte de Dios. Y les respondió en el verso 5, en Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Fíjense, eso es lo que escribió el profeta. Y luego dice, tú Belén, fíjense lo que escribió. Le están dando la información a Herodes por causa de los sabios que vinieron estando estudiando y les fue revelada la estrella. O sea, a través de una estrella iban a darse cuenta. Fíjense cómo el universo entero estaba tan consciente de la venida del Mesías que el universo mismo, alrededor de la tierra, las estrellas dice el cielo y las estrellas cuentan tu gloria, cuentan tu poder. Entonces vemos que el universo estaba consciente de cada promesa. El Mesías había de venir. Y fue y le preguntó, ¿dónde? Y le dice, en Belén de Judea. Y le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Un profeta, acordémonos, que es el hombre que da una palabra de parte de Dios de un futuro, del futuro. Entonces dice, y tú, Belén, en la tierra de Judea, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judea? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Vea la palabra que fue dada años atrás con los profetas, o sea, miles de años. Si hubo un silencio de 400 años, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento de 400 años, ¿cuántos años atrás? Vamos a ver desde Génesis, que se habló de la profecía, vendría uno que había de aplastar al destructor, aquel que vino a matar, robar y destruir a la humanidad, aquel que vino a engañar y se dio una profecía. Pero este profeta, años después, en Isaías vemos la profecía que se habló y dijo, vendrá. En Belén había de venir, en Belén, en la tierra de Judá. Ahora, Belén era un pueblo pequeño, no era un pueblo grandote, no había riquezas, por decir así, no era lo más extravagante que había, pero era un lugar pequeño. Pero dice, de ahí, de ese lugar, de la tierra de Belén, en esa ciudad vendrá un reinante, reinantes de Judá, porque de ti, Belén, saldrá un gobernante. Ese gobernante será el pastor, dice, no de una persona, de mi pueblo Israel.
Miqueas 5:2 nos habla al respecto. Entonces, vemos entonces que la palabra en Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, oh Belén, Éfrate, eres solo una pequeña aldea entre todos los pueblos de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyo origen viene desde la eternidad. Vea la palabra. El origen del Salvador, el origen del gobernante, del aquel que había de reinar, que había de gobernar a toda la nación. Dice, de una aldea pequeña. Y ese su origen no es terrenal, su origen es celestial. Esa profecía había sido dada. Entonces, aunque Herodes como hombre, no quizás como humano, no comprendía totalmente la profecía, pero hay alguien que trata de matar, robar y destruir, que entiende más que nosotros, que ese es Satanás, el destructor, el ángel caído, que sabía que venía uno, que le había de pisar la cabeza y él no iba a poder hacer nada. Ese destructor sabía que venía el Salvador y el Redentor. Y la profecía estaba dada. Cuando Herodes escuchó, dijo, ¿dónde está? Sigo leyendo. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Vea cómo se informó. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Vengan, vayan, búsquenlo, encuéntrenlo. Mira con qué sutileza el enemigo busca engañar nuestras vidas. Herodes, usado por el enemigo, le dijo a los sabios, vayan y búsquenlo, vengan y díganme. Pero la intención de Herodes no era ir a adorarle. Veamos lo que dice aquí. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Vean cómo el que tiene corazón limpio y está buscando la dirección de Dios, Dios lo va a dirigir para que puedan ver el cumplimiento de su palabra. Dios te está hablando a ti. Dios te va a dar las señales y te va a dirigir por el camino correcto que debe de seguir para encontrar las promesas que se te fueron dadas en tiempo atrás. Hay que estar preparados. Estos hombres eran hombres sabios, hombres que constantemente se estaban preparando, sabían de la venida del Señor y escudriñaban. Mientras escudriñamos las escrituras, encontraremos las respuestas a las profecías y a la palabra que Dios nos ha dado para nuestro diario vivir. Y dice, iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. ¡Wow! Vieron parte de la promesa donde la estrella había sido dirigida por parte de Dios. Y luego dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y les dieron regalo de oro, incienso y mirra. Yo quiero que veamos en esta parte, a mí me impresionó porque cuando Dios te da una promesa y te da una palabra y te dice qué hacer, hay algo que me impresiona. Dios da provisión en el cumplimiento de la palabra y las promesas. Vemos que hay provisión en ese cumplimiento de la profecía. O mejor dicho, Dios diciendo, aquí estoy. Confirmo mi pacto contigo. Confirmo mi palabra que yo te di. Esto no quiere decir que siempre vamos a tener lo que ocupamos, pero sí que confirma su pacto con nosotros. Dios no nos va a dejar solos,
no nos va a desamparar. Dios cumple sus promesas en medio de las situaciones. El pueblo de Israel en Jerusalén estaban viviendo terribles situaciones, desacuerdos, desalientos, la palabra no estaba cumplida, pero Dios les dijo, aquí está, y a través de los sabios les trajo provisión. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra, señales del cumplimiento de la palabra de Dios. En el verso 12 dice, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra, dice, por otro camino, ya que Dios les advirtió en sueños que no regresaran a Herodes. ¿Por qué Dios les diría no vayan a darle la información a Herodes si la intención del corazón de Herodes era adorarle? Porque sabes una cosa, sin importar cómo se vean las situaciones, Dios siempre conoce tu corazón. Él ve lo más profundo de nosotros. Y él sabía, Dios sabía, que Herodes no pretendía adorarle. Él pretendía destruir al Mesías. ¿Por qué? Porque no estaba siendo instrumento de Dios, estaba siendo instrumento del enemigo. Entonces, Herodes no tenía una buena intención. ¿Por qué? Porque vamos a ver, estamos viendo las profecías cumplidas. ¿Se acuerdan? Escrito estaba de una ciudad, de Belén, de una pequeña ciudad había de nacer un niño, un gobernante, alguien que gobernara al pueblo de Israel, y lo vemos. Ahora, también vimos que la profecía se habló y dijo que vendría de una virgen, y lo vimos cumplido. Ahora, sigamos leyendo aquí. Después de que ellos no regresaron a Herodes, dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José. Fíjense otra cosa. El ángel del Señor se le apareció a José. Amigo, Dios siempre te va a dar instrucciones de qué hacer con la palabra y la profecía que se tiene que cumplir. ¿Y qué le dijo? Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel, quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes, fíjense, Herodes buscará al niño para matarle. Wow, la intención de Herodes, o sea, ya sabía que había nacido el Mesías. Ya sabía, ahora, no era la intención del corazón de un hombre, porque Efesios nos habla y nos dice que no tenemos, que nuestro enemigo no es carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas contra toda malicia espiritual en los aires. O sea, nuestro enemigo se llama Satanás y sus secuaces, todos sus demonios, ángeles caídos. Ellos son nuestros enemigos. El hombre somos instrumentos, instrumento de Dios o somos instrumentos del enemigo. Ya va a depender de quién queramos ser. Herodes no tenía temor de Dios, no buscaba a Dios. Por lo tanto, fue un instrumento para Satanás, para matar al Mesías. Sin embargo, ¿lo permitiría Dios? Pero vamos a ver, porque Dios dio una palabra al respecto. Entonces, amigo, si tú tienes gente a tu alrededor que tú dices, ay, ya me colmó mi paciencia. Recuerda que tu enemigo no es carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Deberíamos de preguntarle entonces, Dios, ¿qué debo de hacer con este opresor? ¿Qué palabra se está cumpliendo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque mira, dice, levántate y huye a Egipto. Huir. Nosotros decimos, no, yo soy valiente. Yo tengo que seguir aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero amigo, acuérdate que Dios conoce todas las situaciones a tu alrededor. Entonces, a veces lo que parece malo realmente es una protección para el niño, para este niño que había nacido, para José y para María.
la solución en el momento para vida de que la profecía se cumpliera tal cual, tenía que levantarse y escaparse de las garras de Herodes. Dice, huye. Entonces, lo que parece malo, como huir, también puede ser el plan de Dios. Porque el plan de Dios siempre se va a cumplir y no todo el tiempo es de la manera que yo quiero que se cumpla o lo que a mí me parece mejor. Lo más importante es que tú y yo estemos dispuestos para escuchar la instrucción y la dirección de Dios para poder cumplir, porque había profecía. Todo hay profecía. Dios habla a nuestro corazón. Pero veamos aquí, dice el ángel, quédate allá hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa misma noche, José no dijo, "Oh, ¿será de Dios que yo huya? No, pero Dios es mi protector y lo es. Pero dio instrucciones. Aunque es nuestro protector, nos dice qué hacer y en qué tiempo. Las profecías se van a cumplir en los tiempos necesarios. Todo tiene tiempo, dice su palabra, y todo tiene una hora. Y debemos de ser sabios para saber el tiempo para cumplirse cada profecía. No todo el tiempo es de la noche a la mañana. Dice, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre y se quedaron allá hasta la muerte de Herodes. Fíjense hasta cuándo. Hasta la muerte de Herodes. Hasta la muerte de Herodes. Así que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Otra profecía dada para el Mesías. Todo tiene un cumplimiento. Fíjense lo que dice. De Egipto llamé a mi hijo. ¿A dónde huyó Jesús? A Egipto. Y entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Vamos a mirarla, por favor. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Acuérdense que el Mesías, el que había de venir, no era de descendencia humana, era de descendencia celestial. Entonces, el plan de Dios se iba a cumplir porque el Redentor, el gobernante, tenía una descendencia diferente. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Otra palabra que se tenía que cumplir. José huyó, aparentemente, pero era solo para cumplir la palabra. Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer es poner atención en las profecías que Dios nos dio para cumplir cada profecía y seguir la instrucción de parte de Dios. Ahora, José quizás no estaba tan consciente. De Belén iba a salir, pero de Egipto lo llamé. ¡Wow! El llamado. Ahora, no tienes que saber exactamente cómo, cuándo y dónde. Lo que sí tenemos que saber es oír la voz del Espíritu de Dios. En el verso 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso muy furioso. Fíjense lo que hizo. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, o sea, vea, tomó la misma información, envió soldados para matar, fíjense para qué, para matar a todos los niños que vivían en Belén. Wow. Digamos, esta es una acción de hombre. Yo creo que esta acción de matar a los niños es una acción directamente del infierno. Tiene que tener un corazón muy endurecido para poder hacer eso. Ahora, y tuvieron 2 años, fíjense, y en sus alrededores y que tuvieran de 2 años a menos. Fíjense lo que hizo Herodes. Herodes, sin saber qué edad tenía, de 2 años abajo hizo matadera de niños. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. O sea, que Dios, conociendo el corazón del hombre, conociendo la destrucción del enemigo, quien vino a matar, robar y destruir, sabía lo que iba a hacer porque iba a tratar de opacar que el Redentor viniera. Es impresionante cómo de repente algunas vidas
tienen que ser entregadas para la salvación de otros. Si vemos la libertad de México, ¿cuántos hombres murieron para que nuestra nación fuera salva? Vemos en todo el mundo, alrededor del mundo, cómo para la libertad de algo tiene que haber precio de sangre. Y en este caso, aún para que viniera el Salvador, hubo muerte. Hubo alguien que dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida. Amigo, si nosotros no podemos ver el precio que se pagó por nuestra salvación, por nuestra liberación, estamos locos porque no miramos la grandeza de Dios y lo que Dios hizo para que tú y yo hoy estuviéramos aquí presentes. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Fíjense lo que se anunció en aquel tiempo, en el profeta Jeremías. En Ramá se oye una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Voy a hacer broma. No, no voy a hacer. Aquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. O sea, vea cómo toda una nación, esto lo puede usted ver en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, dice, esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos y se niega a que la consuelen, porque sus hijos se han ido. O sea, se niega a que la consuelen. Ninguno de estos niños se perdió. Pues si alguno tiene la pregunta, ¿se perdieron tantos niños? No. La inocencia de estos niños también los llevó al reino de Dios. Pero también cada uno de nosotros tenemos un cumplimiento y a veces, como dije antes, no todo el tiempo es tan dulce. A veces, como Judas. Judas pagó un precio. Tenía que negar al Mesías. Dice que para eso nació. Nació para negar al Mesías, para entregarlo. Alguien tenía que hacer esa función y la hizo Judas. A veces nosotros juzgamos, criticamos, pero siempre hay una razón de ser. Judas nació para entregarlo. Estos niños nacieron para que el Salvador fuera liberado quizás. Y fue anunciado por el profeta Jeremías. Lloró, hubo un llanto, un clamor por tantos niños que murieron y el Mesías llegó. Ese es el precio que él pagó, que se pagó para nuestra liberación. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Estos niños tenían que morir? No, pero el corazón endurecido de un hombre, endurecido por el enemigo, vino a matar y destruir. Nadie tenía que morir, pero Satanás, buscando cómo destruir a nuestro Redentor, hizo todo este desastre. ¿Lo sabía Dios? Claro que sí lo sabía. Claro que lo sabía, lo anunció. Va a haber un llanto, va a haber un clamor, va a haber un todo esto. Claro que lo sabía, se profetizó de lo que iba a estar aconteciendo. En el verso 19 dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció a un sueño a José en Egipto y le dice, levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel. O sea, regrésate, ya murió el que trataba de matarlo. Se cumplió la palabra, ya regresa. Ahora, ¿de dónde iba a regresar? Pues de Egipto, ¿verdad? Íbamos a ver el poder, íbamos a ver la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. En el verso 21 dice, entonces José se levantó. Fíjense que a mí lo que me impresiona es José escuchaba y obedecía la voz de Dios. Ahora, vea otra cosa. Nosotros siempre, pues, tenemos el concepto de María, que prestó su vientre para que el Mesías naciera en esta tierra y le decimos como le dijo Dios, bienaventurada, ¿verdad? Bienaventurada María. Pero yo quiero que usted vea en esta mañana que no solamente María hizo la tarea para que el Mesías estuviera sano y salvo.
Tenía que haber un matrimonio, una pareja, hombre y mujer, para llevar a cabo la, la profecía. A María prestó su vientre. José cuidó de María para que el Mesías naciera. Cuidó del Mesías mientras estaba vivo para que no lo mataran. José tuvo un papel tan importante como lo tuvo María. Como puedo decir que tú y yo tenemos un papel tan importante aquí en la tierra para poder hacer que nazca Jesús en el corazón del hombre, en el corazón de otros que se pierden. La tarea nuestra también es llevar el Evangelio para que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esa profecía se tiene que cumplir, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Tú y yo, amigo, hermano, somos parte de esta profecía que se tiene que cumplir. ¿Cómo la vamos a cumplir? A lo mejor con dolor, como como esta ocasión. José tuvo que viajar, María tuvo que dar a luz en medio de un pesebre con necesidad, pero la provisión llegó. O sea, no tenía un hotel, no tenía un lujo de casa, pero la provisión le llegó. Oro, incienso y plata llegó. O sea, amigo, no pensemos que porque somos nacidos de nuevo y tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahora ya voy a tener un hotel, una casa, una cama y voy a tener todas las provisiones para mi placer. Ay, Dios, pues que Dios es mi proveedor. Pues sí, pero dentro de tu proveedor te va a proveer para que no te mueras de hambre. Pero quizás vas a vivir en un pesebre. Quizás vas a vivir en una pobreza para tu pensamiento. No vas a tener toda la abundancia, pero sí vas a ser el instrumento que Dios pueda usar para que el Evangelio sea proclamado en todas las naciones, para que el Mesías nazca en un corazón, en una vida, para que la libertad del cautivo pueda ser llevada a cabo. Amigo, piensa, ¿qué quiere Dios? Voy a seguir leyendo. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su mamá y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, eh, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. O sea, igual que tú, amigo, José tuvo miedo. José tuvo miedo de ir, de hacer, de accionar. Buscó una solución en medio de su miedo. Tenía miedo llegar a ese lugar. Pero Dios nunca lo deja y lo dirigió a Galilea. ¿Para qué? Otra vez, cumplimiento de palabra. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Vea las profecías. Llegó a Galilea porque sabía, ahí está Arquelao, o sea, el hijo de Herodes, quizás va a continuar lo que él había hecho, buscar al Redentor, al Salvador para matarlo. Pero después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Otra vez, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. O sea, no era casualidad. Amigo, no es casualidad donde tú vives. No es casualidad donde tú vayas y sabes escuchar la voz del Espíritu Santo. Todo tiene un tiempo, todo tiene una hora y todo tiene una razón de ser. Aún tu escasez. Aún tu escasez. Queremos tener carros y muchas provisiones. ¿Para qué? ¿Qué profecía se está cumpliendo en tu vida? ¿Para qué? ¿Estamos dispuestos a vivir para el reino de Dios conforme Dios? ¿O queremos vernos buenos y bien? A la apariencia de Jesús no se miraba tan bien ni tan bueno, pero era una verdad. Era algo que se tenía que cumplir y en el cumplimiento de la palabra de Dios se ven cosas que a mi parecer no son las que yo quisiera, pero se van a cumplir. Mi amigo, yo te dejo con esta palabra. Piensa, cada profecía, cada palabra que fue dada a tu vida se va a cumplir.
Dios bendiga tu vida, te guarde, te dé la sabiduría y el entendimiento para que puedas vivir la palabra de Dios conforme lo profético de Dios para tu vida, con el propósito de Dios. Nada en el Evangelio es propósito humano. Todo es propósito de Dios. Y si yo no muero, por eso para mí vivir es Jesús y morir es ganancia. Por eso decía Pablo, o sea, yo no valgo nada, yo no soy lo importante. Lo importante es cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Cómo cumplimos? Amigo, aquí estamos para ti. Dios te bendiga, te guarde, te sustente y te dé entendimiento para hacer el propósito de Dios. Bendiciones.